Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión. Bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, el programa en el que un día más les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico. Pendientes de la información que les contábamos eso de las 2 de la tarde. The Telegraph informa que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, va a reconocer los territorios conquistados por Rusia. Se habla sobre todo de Crimea, de Donetsk o de Lugansk. Enseguida vamos a analizar esto, vamos a ver las últimas respuestas por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, que ayer hablaba en Kirguistán, hoy se reunía con Víctor Orbán en un momento en el que se siguen hablando de estos escándalos de corrupción en Ucrania que ya apuntan a la mano derecha de Volodymyr Zelensky. Hoy la agencia anticorrupción pues iba a la oficina, iba a la vivienda de Andrei Yermak, en un momento en el que el foco está puesto también en Venezuela y la máxima presión sobre Nicolás Maduro. Enseguida vamos a mirar a estas cuestiones, pero antes vamos con últimas horas que atañen a los mercados. Les contamos que el precio de la plata ha alcanzado un nuevo máximo histórico este viernes, superando la marca de los $55 después de que CME Group reanudara sus operaciones después de una interrupción importante en su centro de datos. El renovado optimismo entre los inversores se ha visto impulsado por expectativas de que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés en la reunión de diciembre. A principios de semana, la presidenta del Banco de la Fed de San Francisco, Mary Daly, decía que apoyaría un recorte de tipos, siguiendo señales similares a las de Christopher Waller. La plata subía cerca de un 3%, cotizando en los $55,1 por acción. Ven, ahora cotiza en torno a los $55,14 por cada onza. Muy atentos a este máximo histórico de la plata. Vamos a mirar de reojo a los mercados en un día que ya viene marcado por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que reconocerá los territorios ucranianos como parte de Rusia para asegurar un acuerdo para detener este conflicto. Es lo que informa The Telegraph. El enviado de paz de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, tenían previsto entregar la oferta al presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. A pesar de la preocupación de los socios europeos, es posible que esta decisión de reconocer el territorio se lleve a cabo. El gobernante ruso Vladimir Putin declaraba este jueves que el reconocimiento legal de Crimea y de las provincias de Donetsk y Lugansk como territorio ruso debe ser uno de los principales temas en estas negociaciones con Estados Unidos. El plan de 28 puntos de Washington incluye esta cuestión y propone el levantamiento gradual de las sanciones contra el país. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin hablaba por primera vez de las negociaciones en marcha para la paz en Ucrania. Se mostraba abierto a negociar con Estados Unidos, a negociar la propuesta de estos 28 puntos de paz. En una rueda de prensa, Putin confirmaba que ha recibido la propuesta y que puede ser la base para futuros acuerdos. Afirma que deben estar preparados para mantener discusiones serias con la delegación norteamericana encabezada por Steve Witkoff. Por su parte, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania anunciaba este viernes que estaba registrando la casa del jefe de la oficina del presidente ucraniano Zelensky, la casa de Andrei Yermak, en medio de un escándalo de soborno de $100 millones que sacudía el sector energético del país. El propio Yermak confirmaba que la NABU y la SAPO estaban llevando a cabo diligencias procesales en su domicilio. Dice además que los investigadores no encuentran ningún obstáculo y han tenido pleno acceso al departamento. Anunciaba que sus abogados estaban presentes en el lugar y cooperaban con las fuerzas del orden. Atentos a estos escándalos en Ucrania, nosotros vamos a ir ya con los expertos, vamos a poner el foco en este plan de paz de Estados Unidos, en lo que puede ser unos días, unas semanas decisivas para alcanzar la paz. Les presentamos a Carlos Mamani, analista internacional. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes y bueno, muy contento una vez más de estar en ese espacio tan plural, tan diverso y por supuesto acompañado de los mejores expertos, con tertulio, por supuesto. Pues entre esos expertos contamos con Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Un placer como siempre. Y por último presentamos a Marcelo Ramírez, analista geopolítico y de asuntos militares. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar con ustedes otra vez. Bueno, pues un día de muchísima actualidad, un día con muchos asuntos que tratar, con el foco puesto sobre todo en Ucrania. Si os parece, empezamos por lo último, esta información de The Telegraph que dice, bueno, pues que Trump de alguna forma cedería en lo que es el punto principal. Llevamos días hablando de estos 28 puntos de paz, lo más importante es básicamente qué va a pasar con estos territorios, si Rusia se va a quedar o no con el Donbass, qué va a pasar con Crimea. Parece que, bueno, Estados Unidos, que Donald Trump está tomando una decisión, Marcelo, parece que va a reconocer estos territorios, que se los va a entregar básicamente a Rusia, al menos lo que le falta por conquistar.
Bueno, eso creo que es la primer base para cualquier tipo de negociaciones, que se reconozca mínimamente lo que Rusia está reclamando. Creo que también esto tiene que ver con una política en etapas. Rusia está tratando de consolidar primero sus conquistas territoriales a partir de precisamente de lo que es Crimea y el Donbass, pero luego seguramente van a entrar en juego otro tipo de exigencias que tienen que ver con, creo que lo que es el problema de fondo que hay en esta cuestión, que tiene que ver con la seguridad de Rusia. Todo esto viene con referencia al avance de la OTAN sobre las fronteras rusas y por supuesto Rusia va a exigir de alguna manera la neutralidad de Ucrania y lo mismo va a suceder con otros países como los países bálticos que deberán bajar también su nivel de agresividad y controlarse de alguna manera sus acciones militares. En definitiva, lo que vemos es que Rusia creo que demanda es precisamente volver a la década del 90, donde la OTAN se retire a las fronteras de Europa Occidental. Creo que esa es la clave final de todo esto. Después vamos a ver marchas y contramarchas. Hay muchas cosas en el medio para discutir, por ejemplo, el tema de los activos rusos que han sido confiscados y que en parte Occidente ahora, bueno, en este plan de paz quiere destinar a la reconstrucción de Ucrania. Bueno, hay mucho de letra chica también para definir en qué parte de Ucrania, cómo, de qué manera, porque no olvidemos que Rusia también está interesado en el desarrollo de algunos sectores de Ucrania, lo cual de alguna forma esto significa para Rusia tal vez la visión de una inversión. Claro que esto choca con la actitud un poco déspota de Occidente de quedarse con activos violando cualquier norma básica de los derechos internacionales. Entonces, a partir de estas situaciones que vemos, bueno, que se va conformando en realidad lo que es un nuevo orden internacional, básicamente lo que está reclamando Rusia, por supuesto con el apoyo de China, es una reorganización mundial en función de intereses compartidos, donde los intereses del mundo multipolar se reflejen y desaparezca la hegemonía del mundo anglosajón. Bueno, esto es básicamente lo que está en el fondo y lo que estamos viendo de alguna manera creo que son los dolores de parto de este proceso. Dependerá de Occidente en general y sobre todo hoy lo que vemos de las élites globalistas europeas aliadas con los demócratas estadounidenses, si esto se hará en forma pacífica o si esto incrementará la tensión hasta llegar a una guerra generalizada. Bueno, esperemos que no, que prime la cordura. Rusia ha demostrado en el campo de batalla que es superior, que tiene con qué y que inclusive tiene armas que son disruptivas en cuanto a la capacidad de finalizar cualquier guerra, de manera tal que no habría demasiados resquicios como para que no se entienda que, bueno, por lo menos hay que dejar que se produzca el devenir natural. En definitiva, lo que estamos viendo entonces es a un Trump que está intentando salir de esta situación en Ucrania, de poder reconfigurarse dentro de los Estados Unidos, participar, espero, de este nuevo orden que se esté realizando. Bueno, y hay sectores que ganaban con el modelo anterior que no están interesados en esta propuesta y están dispuestos a seguir tensando las relaciones. Eso es en el fondo lo que subyace. Después lo que vamos a ir viendo, y lo vamos a ver en las próximas semanas y probablemente en los próximos meses, son muchas idas y vueltas con respecto a acuerdos, dichos, contradichos, que finalmente terminan haciéndonos a veces perder la visión de fondo de lo que es realmente que se está disputando. Bueno, pues ayer precisamente escuchábamos al presidente ruso, escuchábamos a Vladimir Putin, que hablaba sobre cómo estaba la situación en el Donbass, ¿no? Hablaba sobre todo de lo que pasó con Kupiansk hace apenas unas semanas, alertaba también sobre que la situación en Pokrovsk es bueno, pues, prácticamente crítica para las tropas ucranianas y decía algo así como por las buenas o por las malas. Juan Antonio, parece que Trump lo ha entendido. ¿Te parece un paso importante el hecho de que puedan reconocer estos territorios conquistados? Hombre, yo entiendo que si van en los 28 puntos y los 28 puntos ha elaborado teóricamente la Casa Blanca, ¿cómo no lo va a reconocer? No van a hacer una propuesta de la que luego no se vayan a echar atrás. No es posible. Lo que va en los 28 puntos, si la propuesta es así, porque hay que tener en cuenta que lo único que hemos visto son filtraciones, El documento oficial no lo hemos visto.
Si la propuesta es así y se le entrega oficialmente en Moscú al Kremlin, entonces está hecho. No, es decir, como no se va a desdecir Trump de su propio documento, ¿no? Luego es lógico que diga esto. Como es lógico, tal como va en la propuesta de los 28 puntos, que Ucrania no entrará nunca en la OTAN, que la OTAN se tendrá que comprometer a no expandirse, que tendrán que reconocer el idioma ruso como oficial en Ucrania, la libertad de culto de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú, la liberación de presos políticos, el reconocimiento de los partidos políticos. Es decir, hay toda una serie de medidas ahí que en parte cumplen bastantes de las condiciones que ponía Rusia para la negociación de la paz. La parte más importante, ya lo ha citado antes Marcelo, es precisamente negociar la seguridad colectiva europea, porque eso afecta a la seguridad de Ucrania y a la seguridad de Rusia. Y aquí es donde la OTAN puede acabar sufriendo una derrota estratégica en toda regla. Y que vamos a ver si logra sobrevivir a esa derrota estratégica. Porque al final, cabo, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto que el desarrollo de la campaña militar empieza a ser ya un desastre para el régimen de Kiev. Y en el fondo, para toda la OTAN, que quien está detrás de esa campaña militar, no nos equivoquemos. Lo hemos repetido muchas veces, y por mucho que la prensa corporativa occidental siga ahí contándonos historietas, esta es la realidad. Si no, no estarían tan histéricos ahora. Ante ese desastre militar, y para evitar una catástrofe en toda regla, un Kabul II, pues Estados Unidos, que es parte beligerante, ha decidido que hay que salirse de ahí. Y para salirse de ahí es fundamental llegar a un acuerdo de paz. Y para llegar a un acuerdo de paz es fundamental que el régimen de Kiev cambie, que Zelensky se vaya. ¿Y demás? ¿Por qué? Porque Rusia no va a negociar, porque no tiene legitimidad, porque es un régimen corrupto, es un régimen, como se está viendo, que está en descomposición y, por tanto, es necesario cambiarlo. De ahí viene que la Oficina Nacional de Corrupción de Ucrania empieza a sacar todos estos escándalos que ya más o menos se conocían, los saque a la luz, siguiendo instrucciones de la Embajada Norteamericana en Kiev. Es decir, siguiendo instrucciones de la Casa Blanca. ¿Para qué? Para desfondar definitivamente al régimen de Kiev, que pueda cambiarse y que pueda efectivamente llegarse a un acuerdo de paz. Y esta es la cuestión norteamericana, es decir, cómo salirse del desastre que ellos mismos han creado, y para eso tiene que desaparecer la actual dirigencia de Kiev y ir a un acuerdo de paz que al menos permita a Trump, aparte de ponerse él personalmente una medalla de ser el hombre de paz, el premio Nobel de la Paz, y le den el premio de Eurovisión, en fin, todas estas cosas, es decir, que aparte de todo eso, le permita llegar a un acuerdo con Moscú que sea favorable, salvar un poco los muebles, dar la sensación de que no hay una derrota en toda regla, y tirar hacia adelante, ¿no? Esta es, digamos, la situación, el escenario en el que nos encontramos. ¿Dónde queda la Unión Europea? Pues queda donde estaba, en la nada más absoluta. Porque al fin y al cabo, ¿qué era la Unión Europea? Eran unos tipos que estaban todo el día aullando por las cancillerías, diciendo que había que detener la amenaza rusa porque iba a avanzar hacia Lisboa, etcétera, etcétera. Se han gastado del orden de, ya vamos camino de los 200.000 millones de euros, una fruslería. Se han dedicado a hacer plan de sanciones tras plan de sanciones tras plan de sanciones, así hasta el 20, que ya han empezado a hablar de él. Se han dedicado a robar los fondos soberanos rusos. En fin, todo un ejemplo para el mundo, es decir, lo que ha hecho Europa. Y ahora se encuentran con la realidad. La realidad es que es una derrota en el campo de batalla, es una derrota política, es una derrota diplomática y va camino de convertirse en una derrota interna, porque ha dejado en evidencia las fracturas que hay dentro de la propia Unión Europea, dentro de la propia OTAN, y, bueno, ¿qué pueden hacer? Pues intentar, como sea, sabotear este plan de paz. Y en eso están, no lo dudemos. Habrá que ver si la versión del plan que se le entrega al Kremlin son los 28 puntos iniciales o esa cosa que han hecho con Marco Rubio en Ginebra, que lo han reducido a 19 puntos, etcétera, etcétera. Es decir, si las cosas tienen que ser serias y claras, si la propuesta eran los 28 puntos, Rusia entra a negociarlo. Si no, las cosas van a seguir.
la campaña militar va a seguir y el horizonte cada vez se le pone más oscuro a toda esta gente. Esto sin contar que el asunto de corrupción y los asuntos de corrupción también salpican fuera de Kiev. Porque el cuartel general de la corrupción igual no estaba solo en Kiev, también estaba en Bruselas o en Estonia o en Londres. Bueno, pues muy atentos a las últimas horas, muy atentos a este conflicto en Ucrania. Vamos a ir con noticias importantes que nos están llegando en estos momentos. Vamos a empezar mirando al Kremlin. El secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, hablaba hace escasos minutos y declara que Rusia está negociando actualmente un acuerdo de paz únicamente con Estados Unidos. En este sentido, bueno, pues en las últimas declaraciones que está llevando a cabo el portavoz del Kremlin está dando cuenta de cómo está la situación, de cómo está realmente esta negociación. Dice que Europa y Ucrania no tienen nada que ver en este conflicto, no tienen nada que ver en esta negociación y dice que están esperando a la parte estadounidense. Como saben, la próxima semana Witkoff y Kashner viajan a Moscú. Dice que están negociando actualmente un acuerdo de paz únicamente con Estados Unidos, ya que no hay planes para que los equipos ruso y ucraniano se reúnan. Dice que la postura de la Unión Europea a este respecto no puede tenerse en cuenta en este momento. Peskov decía que el gobierno ruso ya tendrá información sobre los puntos comunes de este plan de paz de la administración Trump cuando el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, llegue a Moscú. Se espera posiblemente para la próxima semana. Y a todo esto, mientras estábamos hablando de los escándalos de corrupción en Ucrania, ojo con esta última hora. Les decíamos que, bueno, la corrupción, que estas informaciones estaban llegando a la mano derecha de Volodymyr Zelensky. Hablábamos de Andrei Yermak, que está siendo, bueno, pues uno de los más beligerantes y tenemos noticia importante. Zelensky anuncia que el jefe de la oficina presidencial, Andrei Yermak, ha presentado su carta de renuncia. Información importante de última hora después de que la Agencia Anticorrupción de Ucrania haya registrado su casa en el día de hoy. Este importante asesor de Volodymyr Zelensky era su mano derecha, era uno de sus mejores amigos. Estaba provocando demandas para, bueno, que tuviera que dimitir. Hoy el propio Poroshenko hablaba, bueno, de que hubiese medidas en este sentido. Hablaba de que tenía que haber un pleno para anunciar esta noticia. Bueno, pues como les decimos, después de este escándalo de corrupción, son varios medios los que ya están reportando esta noticia. El jefe del gabinete de Zelensky, Andrei Yermak, dimite en medio del gran escándalo de corrupción. El jefe de la oficina presidencial ha presentado su renuncia, es lo que anuncia el propio Zelensky. Esto se produce en un momento en el que Ucrania se ve sacudida por el mayor escándalo de corrupción de Zelensky que involucra a sus aliados. A principios de este mes caía Timur Mindik, uno de sus colaboradores más cercanos, y hoy es su mano derecha. También han caído el ministro de Justicia, German Galusenko, y la ministra de Energía, Svitlana Rinchuk. Muy atentos a esta última hora, a la espera también de declaraciones por parte del propio Volodymyr Zelensky. Según varias fuentes, se espera que Andrei Yermak renuncie esta misma noche. Ya ha presentado su carta de dimisión. Se avecinan grandes cambios para el liderazgo en Ucrania. Muy atentos a esta última hora. Hace apenas un minuto acaba de decir esto el propio presidente ucraniano. Vamos a estar muy atentos a las últimas horas en este sentido. Carlos, quiero saber qué opinas tú. Estábamos precisamente comentando cómo la corrupción estaba acechando, estaba acercando al gobierno de Zelensky y bueno, ya tenemos confirmación. Parece que Andrei Yermak dimite. Bueno, muy en sintonía con lo que han expresado nuestros contertulios, ¿no? Anteriormente. Puedo decir que la propuesta de paz del presidente Donald Trump, los denominados 28 puntos, no es otra cosa que la forma más elegante de decir o reconocer que la OTAN está capitulando, que Occidente está capitulando ante la Federación Rusa. Eso primero decir, ¿no? Como decía Marcelo, acá lo medular es la cuestión territorial, la seguridad. Dentro de esos 28 puntos, lo demás es vagamente accesorio, ¿no? Y por otro lado, con respecto al tema de la corrupción en Ucrania, bueno, yo diría que es un episodio más dentro de la descomposición del gobierno, del régimen de Kiev. Pero eso no es lo importante acá. O sea, lo importante, porque, a ver, cuando Occidente tiene aliados y tiene objetivos estratégicos a través de los mismos, le importa muy poco, ¿no? Acá resulta que Donald Trump, la administración Trump, es consciente de esa realidad
que ya se vive la realidad estratégica en Ucrania, que ya no va para más. No ahora, desde hace buen tiempo, esto ya no está avanzando como se debería, y bueno, ahora lo que se está haciendo es retraerse, ¿no? Por eso es que vemos un repliegue estratégico de Estados Unidos a lo que es, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Bueno, ese es un tema aparte. Ahora, en concreto, con el tema ucraniano, bueno, ya eso no da para más, y a largo plazo no es el enemigo de Donald Trump Rusia. El enemigo sistémico, como ellos mismos han denominado, es, por supuesto, China. En algún momento, claro, para el gobierno de Estados Unidos bajo Biden, digamos también para el propio, que fuera secretario de la OTAN, este señor Jens Stoltenberg, si mal no recuerdo, él mencionó con claridad meridiana, ¿no? Propiciar una derrota estratégica a la Federación Rusa. Bueno, eso no se ha dado, ha sido todo lo contrario. Lo que se está viendo es una derrota estratégica a la OTAN, una derrota estratégica a la Unión Europea, y en el fondo, y no nos olvidemos nunca de esto, ¿no? El cerebro que está detrás de todo eso, que es Inglaterra, que siguen siendo los británicos, los aparatos de inteligencia británicos, que siguen vapuleando, que yo creo que pues, no están para nada contentos de que Donald Trump esté manejando de esta manera, ¿no? A lo que ya algunos denominan una fase final de este conflicto, de esta guerra en Europa Oriental, ¿no? Eso está para ver todavía. Ahora, claro, Donald Trump ya eso es en el plano de política exterior, y en cuanto a plano interno, por supuesto que Donald Trump le debe a sus electores promesas, tienen que cumplir sus promesas. Las promesas con las que él asumió justamente fue esa, ¿no? De no intervención, de desvincularse del conflicto ucraniano, de poner solución a ese conflicto. Bueno, ha demorado, pero creo que esto ya no puede tardar mucho tiempo, ¿no? Tienen objetivos a largo plazo en otras partes del mundo, en el Indo-Pacífico, y el tema ucraniano ya no da para más. O sea, eso ya es prácticamente una situación que no tiene salida, ¿no? Para el propio Estados Unidos, para la propia OTAN, y bueno, Estados Unidos es pragmático, ¿no? Está adoptando un realismo del siglo XXI, Donald Trump, que bueno, que no le está gustando para nada a los europeos, que prácticamente se sienten desamparados, porque claro, después de la Segunda Guerra Mundial, el pacificador estratégico de Estados Unidos asume ese protagonismo sobre la Unión Europea, sobre Europa en general, ¿no? Y de hecho sigue siendo un territorio ocupado hasta la actualidad, pero eso es lo que quieren los europeos. Ellos quieren seguir siendo un territorio ocupado, ¿no? Es una suerte de síndrome del Estocolmo en materia geopolítica. Ellos quieren seguir siendo ocupados, quieren seguir bajo las botas de Estados Unidos. Bueno, Donald Trump ya no le sale esto a cuenta, Estados Unidos tiene problemas cada vez más acuciantes a lo interno, entonces, bueno, se está intentando desentender. Pero como digo, o sea, hay que ver cómo esto evoluciona, ¿no? Mientras Inglaterra siga manejando los hilos de la política exterior europea, y mientras existan esa alevosía de antirrusa, esa rusofobia que se está practicando dentro de la Unión Europea, que constantemente invade, ¿no? la propaganda contra sus propios ciudadanos, fomentando ese miedo a Rusia, ¿no? O sea, se está viviendo episodios muy parecidos a lo que fue en la Guerra Fría, ¿no? Donde existía también, por supuesto, la imagen, ¿no? La idea del enemigo ruso. Es una reactualización de lo mismo, y bueno, ojalá que esto se termine, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto Inglaterra y estos europeos, ¿no? Eurócratas, esta camarilla, digamos, de élites globalistas, que quieren justamente propiciar esa derrota estratégica que no se ha logrado, y que no van a asumirlo tampoco, ¿no? Porque es bien difícil, algo mencionó Juan Antonio, ¿no? Una derrota estratégica de la OTAN, o sea, ¿será posible que ellos asuman eso realmente? ¿No? Estamos hablando ya acá de un cambio de orden internacional, donde a través de Ucrania se está propiciando, se está catalizando procesos a escala mayor. Bueno, pues el foco puesto en Ucrania y en este plan de paz de Estados Unidos, vamos a ahondar en la información que les contábamos hace escasos minutos. El propio presidente ucraniano, el propio Volodymyr Zelensky, acaba de anunciar que su mano derecha, el jefe de su oficina presidencial, Andrei Yermak, ha presentado su renuncia después de que la agencia anticorrupción del país iniciara una investigación en su contra. Kiev Independent, son ya varios los medios ucranianos que confirman esta información de que la mano derecha de Volodymyr Zelensky ha presentado su dimisión. Zelensky anunciaba una reestructuración tras la dimisión de su principal asesor. La Oficina Anticorrupción de Ucrania ha allanado hoy su domicilio. Los parlamentarios ucranianos afirman que los investigadores comenzaron el registro con la frase "ábrete sésamo". Afirman que podrían estar preparando varios cargos
en su contra. Muy atentos a esta última hora, el segundo hombre más poderoso de Ucrania, el segundo hombre más poderoso después de Zelensky, acaba de caer en lo que es un golpe directo al gobierno ucraniano. Vamos a seguir ahondando en esta cuestión, vamos a seguir analizándolo. Marcelo, quiero saber qué opinas de esta noticia que es muy importante, ¿no? Estamos hablando de este plan de paz, de estos 28 puntos, pero bueno, ya caía Galushenko, ya caían altos cargos del gobierno ucraniano, ahora cae la mano derecha de Zelensky. Es muy importante también de cara a esta negociación. Bueno, esto creo que es el principio del fin, ¿no? Del desmoronamiento generalizado del gobierno de Zelensky. Bueno, Trump le ofreció a Zelensky una salida en su momento, pero una salida tal vez inaceptable para Zelensky y sobre todo para quienes lo respaldan, pero la realidad era que, bueno, la Casa Blanca todavía tiene, a pesar de las diferencias internas que hay, de los problemas que hay entre los propios servicios de inteligencia, todavía tiene capacidades que las empieza a demostrar. Bueno, precisamente empieza a movilizar esa oficina anticorrupción, la NABU, y a partir de ahí empezamos a ver cómo se produce un efecto dominó que ya golpea a la mano derecha de Zelensky. Una vez que se produce eso, lo que vamos a ver es una desbandada. Indudablemente se ha decidido que se acabó el tiempo de Zelensky, es hora de renovar eso, y más que nada ahora el problema es ver qué escenarios se pueden abrir a futuro, ¿no? Porque, bueno, es claro que le queda poca vida a Zelensky y que las exigencias de Rusia van a ser cumplidas, ya sea por acuerdos o por la fuerza militar. Eso es lo que expresan los funcionarios rusos y eso es el punto en que estamos llegando. Por lo tanto, a partir de ahora podíamos ver en Ucrania, creo que un escenario de un Zelensky debilitado, que pase a ser una figura decorativa y el poder real pase a manos de las agencias de anticorrupción de Estados Unidos, del propio ejército y de las figuras más importantes del Parlamento. También podemos ver que se acelera el proceso de elecciones anticipadas, haciendo una especie de transición forzosa, que algo de esto era lo que se había consensuado en esos 28 puntos iniciales. Occidente, o por lo menos yo creo que Londres había reservado a Zaluzhny como el reemplazo más potable para Zelensky, pero bueno, vamos a ver, dada la dinámica de una derrota, cómo esto puede llegar a ser, si se prefiere un tecnócrata del FMI, si Piotr Poroshenko tiene posibilidades de volver al poder, dado que se había visto movimientos iniciales para tratar de recuperar el poder él. También se habla de Klitschko, hay distintas figuras, pero bueno, podría haber un cambio de eso. Ahora habría que ver si esto es aceptable también para Rusia, dado que podíamos ver en realidad un régimen que continúa esta vez sin la cara de Zelensky, pero siendo la misma gente. Y también existe una tercera posibilidad, creo, que es que el Parlamento termina limitando las facultades del presidente, termina asumiendo el poder, lo que quizás debería haber sido hace algún tiempo atrás, cuando venció en mayo del año pasado el mandato de Zelensky, y debería haber sido el presidente de la Rada, quien ocupara el lugar. Así que esa es la situación general que vemos. Bueno, vemos entonces que el plan tal vez no se cumpla como está pactado, pero que indudablemente se está avanzando hacia un proceso de reordenamiento, que significa que el gobierno de Zelensky llegue a su fin, que Ucrania va a terminar siendo otra cosa, y eso es lo que hoy empezamos a ver ya plasmado en las acciones que se producen precisamente por las acciones de los propios Estados Unidos, bueno, y también vemos, bueno, de alguna manera la irrelevancia a la que está siendo sometida Europa, quien siquiera es considerado, el mismo Putin, en una de las noticias que mencionabas decía que no es tenida en cuenta la posición europea, o sea, básicamente Europa termina
cambiando ya de nivel, ya deja de ser un actor a nivel global. Los grandes actores ahora van a ser Rusia, China y los Estados Unidos, y veremos la emergencia de otros polos, pero bueno, Europa ha cedido finalmente ese espacio. Falta ver cuando las élites europeas tomen conciencia de la nueva realidad y decidan, bueno, una transición suave donde tendrán espacio en el nuevo mundo que se está generando, excepto que pretendan, bueno, llevar a Europa a una guerra con Rusia. Creo que ese es el gran tema hoy en discusión, que es un poco lo que decía Carlos y lo que decía José Antonio. ¿Están preparadas las élites europeas para aceptar este cambio, para pasar a la irrelevancia? Bueno, esto es un tema creo que todavía en discusión y sumamente delicado. Desde Washington ya se ha decidido cuál es el rumbo, Moscú está de acuerdo, Beijing acompaña desde atrás. Bueno, no hay mucho más para hacer que aceptar lo que está sucediendo. Bueno, pues precisamente cuando estábamos hablando de estos escándalos de corrupción en Ucrania, ha saltado esta noticia. Ayer el presidente ruso, Vladimir Putin, también ponía las cartas encima de la mesa. Decía, bueno, pues que se podía negociar con Estados Unidos, pero que no podía firmar nada, que legalmente no puede firmar nada con la actual dirigencia de Ucrania. Lanzaba este mensaje y vemos que se ha recogido muy rápido. Juan Antonio, ¿cómo valoras esta caída de Andrei Yermak? A ver, es que esto de que si no hay alguien legitimado para firmar, Rusia no va a firmar, ¿cuántas veces no lo hemos repetido en este mismo programa? Es decir, que lo que yo no entiendo es cómo otros no se dan cuenta, de verdad. Porque es evidente, pónganse simplemente ustedes en la posición del Kremlin. ¿Voy a firmar algo con alguien que es ilegítimo desde hace ya más de un año? Pues que no tiene sentido. Es decir, cuando precisamente lo que se piden por las partes, sobre todo por Rusia, son las garantías que no tuvieron cuando los acuerdos de Minsk, por ejemplo. Entonces, lógicamente, va a ir por ahí. Es decir, esto no es que sea el principio del fin del régimen de Kiev, esto es el fin. Y es el fin porque es que ya, es decir, que el siguiente paso a Yermak es el propio Zelensky. Eso es así. Y que hemos tenido 2 ministros, hay detenidos, hay fugados a Israel, porque tenían pasaporte israelí. El Sense Bank, un banco, $4 millones que está investigando el FBI, salidos directamente de bancos de la Reserva Federal de Kansas y de Atlanta. 48.000 millones de euros que está buscándose ahora mismo porque se han desviado de la ayuda internacional y afecta a altos funcionarios europeos, entonces al alemán Zuckerman, y que han pasado por Estonia, de donde es precisamente la señora Kallas. Es que por eso decía que vamos a ver hasta dónde llega la corrupción, porque después no puede ser explosivo. Es decir, algunos pueden estar interesados en que cuanto antes se firme un acuerdo de paz, mejor, antes de que esto llegue más allá. De los 28 puntos, lograron modificar uno, que era aquel que decía que había que hacer una auditoría a todo lo realizado en Ucrania. Claro, estos no quieren hacer auditoría. Esto seguramente ni en Bruselas ni en Londres, porque entonces igual salen muchos implicados en la corrupción. Porque no estamos hablando de 100 millones de dólares, que es lo que se habló el primer día. Ya estamos hablando de muchas decenas de miles de millones de euros. Con lo cual, bueno, pues, ¿qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver qué se va a llevar a Moscú. Esos 28 puntos, o 19, o 24, porque cada uno ya dice una cosa, y tener en cuenta que eso es una propuesta. A eso hay que negociarlo ahora. Ahí Rusia va a imponer más cosas. Es decir, esto, por ejemplo, de levantamiento progresivo de las sanciones. ¿Cómo que levantamiento progresivo? Sí, a ver, ¿qué es eso? O que Estados Unidos va a dedicar 100.000 millones de los fondos robados para la reconstrucción en empresas mixtas con Rusia, de la cual se va a llevar el 50%. Vamos a ver, esto es las típicas negociaciones de Trump, pero eso no puede ser. El dinero es ruso. Es que esto es... A lo mejor, efectivamente, hacen números y igual hasta les interesa a los rusos de hacer esas empresas mixtas, no lo sé, pero hay que entender que si no, no. El no reconocimiento del resto de los territorios de Jersón o Zaporozhia, ya veremos. Incluso ya veremos, claro, pasadas los 100 días y haya elecciones en Kiev, y en función de cómo quede la cosa, ya veremos si a medio plazo no hay más referéndum en otras regiones de Ucrania, como Nikolaev o Odessa,
para que decidan su destino y puedan optar a lo mejor a la reincorporación a Rusia, porque siempre fueron territorios rusos. ¿Qué es lo que no se quiere reconocer? Como aquí, en Europa, se tomó posición de una forma crítica, fanática, en la dirección que marcaba Bruselas, Unión Europea, Bruselas OTAN. En esa dirección, pues como se ha actuado de esa forma, ahora es muy difícil tener que empezar a reconocer cosas que eran evidentes hace 3 años y medio cuando comenzó la operación militar. Yo lo siento por los que han estado aquí, incluso en nuestro propio canal, defendiendo cosas que realmente estaban construidas en el aire, que no tenían sustento material. Y si no quieren, oiga, pues la campaña militar seguirá. Ya hemos visto cómo va. ¿Quieren ver cómo todavía acelera más? Porque eso es lo que se va a ver a medida que el propio frente ucraniano se vaya derrumbando, porque ya no tiene posibilidades. Pero es que es más, imaginemos que Europa sabotea el plan de paz de Donald Trump. ¿Qué va a hacer el presidente Trump? Reducir todavía mucho más la ayuda, mucho más la asistencia satelital, de inteligencia, de electrónica. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el frente se va a ir derrumbando mucho más rápidamente. Entonces, ¿quién va a detener a los rusos? ¿Quién va a ir? ¿Starmer? ¿Va a ir Macron con su nuevo servicio militar voluntario? ¿Quién va a ir? Hombre, seamos realistas ya de una vez. Se ha perdido porque se ha apostado por algo que no tenía sentido. Y Europa ha perdido. Y la OTAN ha perdido. Y Estados Unidos ha perdido, y viendo que puede venirse un desastre, decide salirse del tema e intentar salvar los muebles y encima ganar dinero. Esta es la realidad. ¿Es muy dura? Sí. Disfruten de lo votado, porque en parte los ciudadanos europeos somos un poquito responsables por haber dejado que una pandilla de gobernantes bastante impresentables, una Comisión Europea muy impresentable, nos ha llevado a donde nos ha llevado y donde todavía nos quiere llevar, que es una guerra en Europa. Así que más vale que vayan tomando conciencia, muchos, tanto entre las dirigencias políticas, económicas, culturales y mediáticas, y la ciudadanía vaya siendo consciente en la que nos han metido y de lo mal que se va a salir de esto. Bueno, pues muy atentos a lo que está pasando en Ucrania. Vamos a escuchar en los próximos minutos al propio Volodymyr Zelensky. Antes vamos a mirar también a la situación en Venezuela. Carlos, me gustaría preguntarte por las últimas palabras de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que amenazaba con una intervención por tierra. Se habla de que Maduro incluso podría exiliarse a Turquía. ¿Cómo ves estas informaciones que están apareciendo en torno a Venezuela, Carlos? Bueno, primero decir que Donald Trump es evidentemente un presidente multifacético, ¿no? Y nos guste o no nos guste, hay que reconocer que tiene elementos, vamos a decir, multivalentes, ¿no? Por el lado de Ucrania, como hemos tratado, tiene perspectivas bastante interesantes y que efectivamente se dirigen, ¿no?, a estabilizar la situación de Ucrania, ¿no? Pero en cuanto a lo que es Latinoamérica, concretamente Sudamérica y en este caso concreto Venezuela, el escenario cambia completamente, ¿no? En un momento en que la unipolaridad, entendiendo por unipolaridad básicamente el predominio del mundo anglosajón, está viniéndose abajo, está en caída, ellos, sobre todo Donald Trump, sabe perfectamente que eso es así. Y bueno, entonces no tiene sentido estar molestando en otras partes del mundo, ¿no? O sea, mantener guerras intercontinentales como habitualmente se hizo en los años dorados de la unipolaridad, en los 90, lo que es Irak, Siria, Libia, todos estos países que han sido invadidos y destruidos, bueno, ya no es sostenible en el tiempo. Tiene problemas dentro y lamentablemente, ¿no?, como bien enseñaba Kenneth Waltz, ¿no?, si un país tiene problemas al interior, no puede proyectar una buena imagen, no puede proyectar poder e influencia al exterior. Entonces, consciente de esa realidad, ¿qué sucede, no? Hay lo que mencioné más o menos hace un momento, hay un repliegue estratégico de un Estados Unidos que entiende poco a poco que ya por lo menos bajo la administración Trump, sabe Dios quién venga luego, pero por lo menos bajo su administración entiende de una manera realista que ya va a seguir siendo un polo importante. Por supuesto, no es como piensan muchos que va a pasar a un segundo plano, que va a dejar de ser potencia. No, va a seguir siendo un polo importante, una potencia importante, pero ya no va a ser imponente.
va a ser importante, pero ya no determinante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya existen otros polos de poder, otros espacios, otras historias culturales que ya tienen capacidades, tal vez no en todos los segmentos que tiene Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos sí tiene los segmentos de poder, los vectores prácticamente en cada uno, tecnológico, económico, militar, pero con lo que tiene China en lo económico le basta y le sobra para mover el piso, con lo que tiene Rusia en lo militar le basta y lo sobra para mover el piso. Entonces, en ese marco es que hay un repliegue estratégico a lo que habitualmente siempre han considerado su patio trasero, ¿no? Lo que es del Río Grande para abajo, que es nuestra América, Latinoamérica, Sudamérica, ¿no? Entonces, ahí vemos que vetustas doctrinas geopolíticas se reactualizan en este siglo XXI y vemos que la doctrina Monroe, ya están hablando de doctrina Monroe 2.0, está muy más vigente que nunca, ¿no? No olvidemos las palabras de esta señora Laura Richardson, que es la actual jefa del Comando Sur, ¿no? Hace 2 años aproximadamente, año y medio, mencionaba que sin tapujos, ¿no? Cuando decían, sí, que somos en diversos viajes a Sudamérica, ¿no? Visitas oficiales, que estamos bendecidos, que tenemos los recursos más importantes del planeta, agua dulce, cobre, oro, litio. O sea, estamos bendecidos, o sea que, pero ella es de Norteamérica, ella es de Estados Unidos, pero cualquiera que la escuche, o sea, ¿qué interpreta uno? ¿No? Que ellos entienden que nuestra región y las riquezas que tiene nuestra región, el petróleo y lo mencionado, por ejemplo, son parte de Estados Unidos. Está dentro de su seguridad estratégica mantenerlos y conservarlos de enemigos malignos, también dijo, ¿no? Concretamente refiriéndose a China y por extensión, por supuesto, a Rusia. Entonces, actualmente en Venezuela lo que se está viendo es eso, ¿no? Ya hemos repetido ya numerosas veces y creo que hasta pesados podemos caer, pero no es un tema de la cuestión del narcotráfico. Si se quiere luchar contra el narcotráfico, la guerra verdadera es contra los bancos, contra el sistema financiero occidental, City de Londres, Wall Street, pero eso no se está tocando, ¿no? Lo que se está tocando es, bueno, es un pretexto para poder ejercer esa desestabilización en la región, esa geopolítica del caos que muy bien ha esgrimido este señor que también alguna vez lo citamos, Evan Ellis, que es un doctrinero geopolítico, especialista, experto en relaciones China-LATAM, por ejemplo, ¿no? Y que para variar escribe, colabora permanentemente con el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú y con otras instancias militares de toda Latinoamérica, ¿no? Y él, en más de una ocasión, él menciona de que hay un artículo, ¿no? Que también lo cité alguna vez, bastante insidioso, ¿no? Que se llama más o menos preparación para el deterioro del entorno estratégico de América Latina y el Caribe. O sea, traducción, o sea, hacer que la vida sea imposible en esta parte del mundo para que se rompan los vínculos con las potencias revisionistas, ¿no? En este caso concreto, en Venezuela, no es casualidad que sea Venezuela, ¿no? Venezuela es el país del mundo con las reservas de petróleo más grandes del planeta probadas. Si no fuera por eso, no estarían ahí, así de sencillo. Ahora estamos viendo una nueva fase, ¿no? De esa, no sé si llamar, y no creo que le interese hacer una invasión a Estados Unidos, o sea, es muy complicado. Pero sí, lo que puedo pensar es una constante presión, una constante, digamos, presión psicológica sobre la población con esa intención de propiciar un cambio de régimen contra Maduro, ¿no? Entonces Maduro en ese contexto ya, bueno, se habla de diversos, ¿no? De fuentes que efectivamente es posible que pueda ejecutar una fuga ante una inminente amenaza de ese calibre que quieren justamente derrocarlo, ¿no? Entonces ahí se ve que entra a tallar Rusia, entra a tallar Turquía y por supuesto lo más inmediato que se tiene en la región es lo que es Cuba. No es nada inverosímil, pero yo creo que hay que seguir analizando, hay que seguir viendo. Yo no sé hasta qué punto sea factible una invasión a gran escala en Estados Unidos, dado que Venezuela es un país medianamente importante en la región, ¿no? Para tener una idea, cuando se hizo el derrocamiento en Panamá, que también con ese mismo pretexto de narcotráfico, Noriega, habían como 5.000 milicianos dentro de Panamá a favor de Noriega. Y Estados Unidos utilizó aproximadamente para esos 5.000 unos casi 30.000 efectivos. Ahora, esa comparativa proporcionalmente dentro de Venezuela, imagínense, necesitarían, según los expertos, de 300.000 a 400.000 efectivos para arriba. Y no se está viendo eso. Lo que se está viendo es una acumulación, parece que es lo que yo más o menos creo, establecer una base permanente de operaciones en el Caribe con esa intención de propiciar ese asedio y esa acción psicológica sobre la población venezolana y propiciar ese cambio de régimen.
Bueno, pues con el foco puesto en Venezuela y en esta presión sobre Maduro, Marcelo, quiero saber también tu opinión de esta máxima presión de Donald Trump. Bueno, creo que obedece a distintos factores. Uno, bueno, es el que ya señaló Carlos, el económico, los aportes de riquezas que tiene Venezuela, petróleo, gas, oro, coltán, tierras raras. Es innumerable lo que podía aportar Venezuela, pero por otro lado creo que Trump tiene otras urgencias más graves. Creo que la cuestión de Ucrania es más importante, creo que Trump necesita salir de Ucrania como de lugar, porque eso lo lleva a arriesgarse a un enfrentamiento directo con Rusia, y no puede salir derrotado. Por lo cual está muy bien para la idea de Trump es generar un foco de conflicto en otro lado que distraiga la atención pública y que le permita hacer una transición, yo creo que más suave. Creo que ahí es donde de alguna manera encaja Venezuela. Venezuela es el lugar ideal para eso, pero con algunas limitaciones. O sea, por las características del territorio venezolano, es un territorio áspero, selvático, montañoso, con múltiples ríos, pantanos. Es un país muy difícil de invadir. Carlos decía 300, 400.000 hombres, probablemente, tal vez más, e inclusive enfrentaría focos de resistencia. Hay fronteras con Colombia y con Brasil que seguramente permitirían permear el contrabando y permear hombres. Todo sería extremadamente difícil. Creo que políticamente Estados Unidos no lo resistiría. La región en su conjunto reaccionaría pese a la situación política que hay. Y todo eso creo que hace en realidad que sea inviable esa operación militar. Creo que lo que puede hacer en segunda instancia son ataques puntuales, estos ataques quirúrgicos, como dicen, con cualquier excusa, tratando tal vez de descabezar las fuerzas que apoyan a Maduro, pero esto también sería muy riesgoso y a cambio de eso podría ser hundido, dañado algún destructor o algún portaaviones, dado que Venezuela tiene capacidades militares como para poner en aprietos a algún buque de la Marina estadounidense, y esto tendría un costo político interno demasiado grave. Otra cuestión creo que también hay que poner en la balanza es la presión de los exiliados venezolanos, cubanos, de los latinoamericanos en general, que tienen un profundo perfil, podríamos decir, anticomunistas, si se me permite el término. Creo que el chavismo no es comunismo tampoco, pero bueno, que tienen ese perfil y que en Estados Unidos pesan sobre todo en estados claves, en los estados que muchas veces deciden inclusive votaciones presidenciales. Por lo tanto, el peso de esta comunidad y la necesidad de hacer negocios con los países como Nicaragua, Cuba o Venezuela, hace también que se forme un poder de lobby interno que hace que todos los presidentes de Estados Unidos sean sensibles a esa cuestión. Entonces, a veces ni siquiera es una importancia demasiado grande para los Estados Unidos, pero sí para un sector que radica ahí, que influye políticamente en las élites estadounidenses. Por lo tanto, todo es un cóctel que hace que, bueno, dirigir la mirada hacia Venezuela sería algo interesante en el sentido de la propaganda. Aumentar presión, correr rumores de inteligencia, como que ahora Maduro se va a exiliar en Turquía, que todo esto apunte a degradar la estructura interna de Venezuela, porque si Venezuela sí se fractura, si aparecen grupos internos que salen a la calle, que intenten nuevamente con las guarimbas y que empiecen a aparecer fracturas dentro del propio ejército venezolano, ahí podría haber una posibilidad de que Estados Unidos fuerce un cambio de régimen. Todo va a depender entonces, creo que de la unidad venezolana por un lado, y por otro lado que el objetivo final va a ser hacer más ruido que en realidad que obtener resultados. Creo que Trump lo que busca es que
se olviden un poquito de Ucrania, que se olviden de otros conflictos, que inclusive los propios problemas internos que hay en los Estados Unidos empiecen a pasar a un segundo plano y que la gente empiece a enfocarse en otra cuestión y eso le permita, bueno, ir sobrellevando la situación hasta ver cómo puede ir encontrando otro tipo de soluciones más permanentes, como que la economía estadounidense vuelva a producir, a entrar en calor de vuelta, dado que, bueno, básicamente podríamos decir que está estancada y si no fuera por el fenómeno de la inteligencia artificial directamente en recesión. Entonces creo que más que nada apunta a eso la maniobra, no imagino un escenario de una invasión estadounidense, me parece absolutamente improbable. Bueno, pues el foco puesto en lo que pueda suceder en Venezuela. Nos quedamos ya sin tiempo de más. Carlos, Juan Antonio, Marcelo, un placer. Muchísimas gracias a los tres por pasaros por aquí. Venga, muchísimas gracias. Saludo. Buen día.